Hola chicos, esta es la clase práctica virtual número 27 y corresponde a la unidad 6 de espacios vectoriales, donde vamos a resolver algunos ejercicios que involucran los conceptos de base de un espacio vectorial y dimensión de un espacio vectorial. Los ejercicios que vamos a resolver en este video son estos que están aquí, algunos apartados del ejercicio 16, apartados A y B del ejercicio 17, el ejercicio 18 y el apartado A del ejercicio 19. El ejercicio 16 está en la página 174 del libro de práctica y lo que nos pide es, en cada apartado nos dan un conjunto, que es un subconjunto del espacio vectorial indicado al costado, y lo que nos pide es saber si este conjunto es una base o no de este espacio vectorial. Para resolver la mayoría de los apartados del ejercicio 16 vamos a utilizar algunas propiedades vistas en la teoría. En particular vamos a utilizar la 1 y la 4, que lo que nos dicen es que si tenemos un espacio vectorial de dimensión n y tenemos un subconjunto de ese espacio vectorial con la misma cantidad de elementos como la dimensión del espacio, entonces basta probar con que ese sea linealmente independiente para poder afirmar que esa es una base de B. Es decir, que recordemos que para decir que un conjunto es base de un espacio vectorial, teníamos que tener que sea disjunto de vacío, que esté contenido en dicho espacio vectorial, que sea linealmente independiente y además que sea sistema de generadores del espacio vectorial. Es decir, que el hecho de que el conjunto tenga tantos elementos como la dimensión del espacio nos ahorra, digamos, probar que es un sistema de generadores del espacio vectorial. Bien, y también vamos a usar la propiedad 4, que nos dice que si tenemos un conjunto que tiene menos elementos que la dimensión del espacio, entonces dicho conjunto no puede ser un generador de B. Bien, el apartado B del ejercicio 16 nos da un conjunto que tiene dos elementos, que está contenido en un espacio vectorial que tiene dimensión 2. Por lo tanto, utilizando la propiedad 1, va a bastar probar que este conjunto es linealmente independiente para poder afirmar que es base de este espacio. Bien, entonces para probar que es linealmente independiente, debemos plantear la combinación lineal de los elementos de P, igualarlos con el elemento nulo del espacio, y tenemos que obtener como única solución de esta ecuación la solución trivial, es decir, alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a 0. Recordemos que este par, digamos, siempre es solución de esta ecuación, pero yo pongo 0 aquí, obtengo el vector nulo del espacio. El hecho de ser LI me pide que sea la única forma de escribir el vector nulo como combinación lineal de los elementos de B. Bien, entonces tomemos dos escalares reales, planteamos entonces la combinación igual al nulo, combinación lineal. Aquí realizamos el producto del escalar por el vector. Recordemos que se realiza haciendo el producto de cada coordenada de este vector por este escalar y luego realizamos la suma de los vectores. Por igualdad de vectores tenemos que igualar componente a componente, o sea, la primera componente de este vector tiene que ser igual a esta y la segunda componente del vector tiene que ser igual a la segunda componente de este vector. Entonces, de la primera ecuación, que le llamamos 1, obtenemos que alfa 2 vale 0. Y si reemplazamos la primera ecuación en la segunda, obtenemos que alfa 1 también vale 0. Y esta es la única solución del sistema planteado. Bien, entonces por lo tanto B es linealmente independiente y como B tiene tantos elementos como la dimensión del espacio vectorial no está contenido, que en este caso es 2, por lo tanto podemos aplicar la propiedad 1 y asegurar que B es base del espacio vectorial. Otra forma, o sea, el sistema que nos queda planteado aquí, podemos resolverlo aplicando el método de Gauss-Jordan, y también podemos resolverlo utilizando, en este caso podemos utilizar determinante de la matriz de coeficiente del sistema, ya que es un sistema cuadrado y como es un sistema homogéneo, entonces si el determinante nos da igual a 0, B no sería linealmente independiente, y si el determinante nos da distinto de 0,
B sería linealmente independiente. En este caso aquí vamos a plantear también la resolución de este sistema utilizando el método de Gauss-Jordan. Recordemos que las incógnitas son alfa 1 y alfa 2 y aplicando estas operaciones elementales de fila indicadas aquí, resolvemos el sistema y observamos que el rango de A es igual a 2, coincide con el rango de la matriz ampliada. Esto pasa porque es un sistema homogéneo y al coincidir con el número de incógnitas, que es 2, el teorema de Frobenius nos permite asegurar que tenemos única solución. Por lo tanto, es linealmente independiente y como tiene tantos elementos como la dimensión del espacio vectorial donde está contenido, entonces por la propiedad 1 podemos asegurar que B es base del espacio vectorial. En el apartado D nos dan nuevamente un conjunto que tiene dos elementos y que está contenido en un espacio vectorial de dimensión 2. Pero en este caso observamos que el primer vector es múltiplo del segundo y eso habíamos visto en las propiedades de dependencia e independencia lineal, que nos indicaba que el conjunto es linealmente dependiente, por lo tanto no puede ser base del espacio vectorial. En el apartado A se nos da un subconjunto de tres vectores de un espacio vectorial de dimensión 3. Por lo tanto, por la propiedad 1, va a bastar probar que B es linealmente independiente para probar que D es base de R3. Para ver que B es linealmente independiente, tomamos tres escalares reales y planteamos la combinación lineal de los elementos de B igualada al vector nulo del espacio. Realizamos las operaciones allí indicadas y por igualdad de vectores obtenemos este sistema donde las incógnitas, recordemos, son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Resolviendo entonces este sistema por el método de Gauss-Jordan, obtenemos que el rango de A coincide con el rango de la ampliada y es igual al número de incógnitas, que es 3. Luego el teorema de Roche-Frobenius nos permite asegurar que la solución es única, es decir que esta ecuación que escribimos aquí es válida solo cuando alfa 1, alfa 2 y alfa 3 valen 0. Por lo tanto, B es linealmente independiente y como B es un conjunto que tiene tres elementos y está contenido en un espacio vectorial de dimensión 3, como lo hemos observado antes, entonces por propiedad 1 podemos asegurar que B es base de R3. En el apartado C observemos que el conjunto B tiene dos elementos, es decir, tiene menos elementos que la dimensión del espacio donde está contenido, que es 3. Por lo tanto, por la propiedad 4 podemos asegurar que B no puede ser un sistema de generadores del espacio vectorial de R3. Por lo tanto, B no es base de R3. En el apartado E tenemos un conjunto de 4 elementos que está contenido en un espacio vectorial de dimensión 4. Recordemos que en el caso de las matrices de orden m por n, en el espacio vectorial tiene dimensión m por n. O sea que en este caso el espacio vectorial de las matrices de orden 2 tiene dimensión 4. Entonces podemos aplicar la propiedad 1, que nos dice que si tenemos un conjunto que tiene tantos vectores como la dimensión del espacio donde está contenido, entonces basta comprobar que es linealmente independiente para probar que es una base. Veamos entonces si B es linealmente independiente. Tomamos entonces tantos escalares como elementos tiene B y entonces planteamos la combinación lineal de los elementos de B igualadas al vector nulo del espacio. En este caso es la matriz de orden 2 que tiene todos sus elementos igual a 0. Realizamos las operaciones y aquí planteamos la igualdad de matrices. Recordemos que la igualdad de matrices es igualdad componente a componente y observamos que realizando la igualdad de matrices obtenemos que esa es la única solución. Por lo tanto, B es linealmente independiente y como ya hemos chequeado las hipótesis de la propiedad 1, comprobar que B es linealmente independiente, ya hemos probado que B es base del espacio vectorial de las matrices de orden 2.
En el apartado K nos dan un conjunto B que tiene 3 elementos, que está contenido en el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. Recordemos que este conjunto, unidad de polinomio nulo, forma un espacio vectorial que tiene dimensión 3. Por lo tanto, si logramos probar que B es linealmente independiente, podremos afirmar que D es base del espacio vectorial. Bien, entonces nos preguntan si B es linealmente independiente. Entonces, para ello, tomamos tantos escalares reales como elementos tiene B. Entonces, en este caso tiene 3 elementos, tomamos 3 escalares reales. Y planteamos la combinación lineal de los elementos de B igualado al vector nulo del espacio. Entonces, acá escribimos el polinomio nulo. Luego realizamos la propiedad distributiva. Aquí, o sea, alfa 3 por 1 más alfa 3 por x cuadrado. Aquí hacemos lo análogo. Y lo que hacemos ahora es acomodar un poco los términos para poder realizar más claramente la igualdad de polinomios. ¿Cómo se realiza la igualdad de polinomios? Se igualan el término independiente del polinomio del miembro izquierdo con el término independiente del polinomio del miembro derecho. Luego el coeficiente lineal del polinomio del miembro izquierdo se iguala con el coeficiente lineal del polinomio del miembro derecho y el coeficiente del término cuadrático del polinomio del miembro izquierdo se iguala con el coeficiente del término cuadrático del polinomio del miembro derecho. Desde la igualdad de polinomios hemos obtenido este sistema de ecuaciones. Recordemos que nuestras incógnitas son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y reemplazando 2 y 3 en 1, tenemos que alfa 1 vale 0. Por lo tanto, alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0 y alfa 3 igual a 0 es la única solución del sistema anterior. Es decir, que la única forma de escribir el polinomio nulo como combinación lineal de los elementos de B es si cada uno de estos escalares es igual a 0. Por lo tanto, B es linealmente independiente y como tiene tantos elementos como la dimensión del espacio donde está contenido, entonces podemos asegurar por la propiedad 1 que B es base del espacio vectorial. Veamos ahora el ejercicio 17. Dice en cada uno de los siguientes ejercicios determina si el conjunto formado por los vectores B sub 1 y B sub 2 es una base de R2. Observamos aquí que la dimensión de R2 es 2 y que nos preguntamos si un conjunto formado por dos vectores es una base. Nuevamente, si este conjunto es linealmente independiente, será una base de R2 y si es linealmente dependiente, no será base. Empecemos con el apartado B. Vemos que aquí, tanto B sub 1 y B sub 2 se han colocado sus puntos iniciales en el origen de coordenadas. Y vemos que entonces se encuentran en la misma recta. Esto nos dice que B1 y B2 entonces son linealmente dependientes. Por lo tanto, el conjunto formado por B1 y B2 no puede ser una base de R2. Vemos en el apartado A que tenemos dos vectores cuyos puntos iniciales se han colocado en el origen de coordenadas. Vemos que no se encuentran en la misma recta, por lo tanto son linealmente independientes. Y como tengo que la dimensión del espacio es 2 y este conjunto tiene dos elementos y es linealmente independiente, entonces es una base de R2. O sea, el conjunto formado por estos dos vectores forma una base de R2. Bien, vamos al ejercicio 18. Nos pide que determinemos K para que el siguiente conjunto de vectores sea una base de R3. Vemos que este conjunto de vectores tiene 3 vectores, es decir, tiene tantos vectores como la dimensión del espacio, que también es 3. Llamemos B a ese conjunto, observamos que está contenido en R3, luego B tiene 3 elementos, o sea, tiene tantos elementos como la dimensión del espacio, luego si es LI, por la propiedad 1 podremos decir que B es base de R3. Veamos entonces si B es LI. Tomamos 3 escalares, planteamos la combinación lineal igualada al vector nulo del espacio, realizamos los productos indicados, la suma indicada, igualdad de vectores, componente a componente,
y tenemos para resolver este sistema. Vamos a hacerlo por el método de Gauss-Jordan. Recordemos que esto va a ser similar, o sea, acá es un parámetro y entonces lo que hacemos es formar vectores canónicos columna, evitando siempre utilizar, digamos, este elemento. Bien, hemos formado aquí la mayor cantidad posible de vectores canónico columna diferentes sin utilizar el elemento donde está el parámetro como pivot, y entonces observamos que el rango de la matriz A va a depender del valor de K, y entonces hacemos el análisis. Por Roger-Frobenius sabemos que si el rango de A coincide con el rango de la matriz ampliada y coincide con el número de incógnitas, que en este caso es 3, entonces la solución será única. Eso es lo que nos afirma Roger-Frobenius. Luego lo que necesitamos para que esto suceda es que K-3 sea distinto de 0, es decir, que K sea distinto de 3. Y entonces si K es distinto de 3, la solución va a ser única. Por lo tanto, este conjunto va a ser linealmente independiente. Y entonces por la propiedad 1 va a ser base de L3. Bien, entonces la respuesta sería, si K es distinto de 3, entonces B es base de L3. Vamos con el ejercicio 19. El ejercicio 19 nos dice que escribamos este vector B como una combinación lineal de los vectores de este conjunto. Bien, entonces comencemos haciendo eso. Debemos determinar si existen los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 reales, tales que este vector B se puede escribir como una combinación lineal de los vectores dados. Bien, realizamos entonces los productos indicados, suma indicada, igualdad de vectores componente a componente, y ahora lo que hacemos entonces es resolver ese sistema utilizando el método de Gauss-Jordan. Aquí ya hemos finalizado el método, ya que no podemos seguir formando vectores canónicos columnas diferentes, ya que el próximo pivot no podría estar ni en esta fila ni en esta fila, y esta fila que está acá tiene todos los elementos nulos. Bien, observamos ahí que el rango de A coincide con el rango de la ampliada y es igual a 2 y es menor que el número de incógnitas, que es 3. Luego por Roger-Frobenius sabemos que tenemos infinitas soluciones. Escribamos entonces el sistema equivalente al dado. Recordemos que esta primera columna corresponde a los coeficientes de las ecuaciones, o sea, los coeficientes de alfa 1, esta segunda columna a los coeficientes de alfa 2 y esta tercera columna a los coeficientes de alfa 3. Y esta cuarta columna a los términos independientes. Es decir, que acá la primera ecuación sería alfa 1 más 2 alfa 3 igual a 0, y la segunda ecuación es alfa 2 más alfa 3 igual a menos 2. Entonces, para escribir la solución general de un sistema compatible e indeterminado, lo que hacemos es observar en qué columnas hemos formado los vectores canónicos columna distintos. En este caso, por ejemplo, en la columna de los coeficientes de alfa 1 y en la columna de los coeficientes de alfa 2. Luego, dichas incógnitas las despejamos del sistema equivalente hallado y entonces despejamos alfa 1 y alfa 2 como dijimos antes. Ahora le damos, por ejemplo, el valor 1 alfa 3 y entonces obtenemos, reemplazando aquí, que alfa 1 va a valer menos 2 y alfa 2 va a valer menos 1. Recordemos que alfa 1 era el escalar que multiplicaba el primer vector de A, alfa 2 es el escalar que multiplica el segundo vector de A y alfa 3 es el que multiplica al tercer vector de A. Como es 1, entonces no lo escribimos aquí y entonces hemos podido escribir el vector dado como una combinación lineal de los vectores del conjunto A. Observemos que aquí tenemos infinitas posibilidades para escribir la combinación lineal, una combinación lineal de los elementos de A y obtener el vector dado. Viendo esta propiedad de la teoría, que nos dice que si un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores linealmente independientes, entonces dicha combinación lineal es única, podemos asegurar que
que el conjunto A es linealmente dependiente, ya que nosotros tenemos que la combinación lineal no es única. Entonces, al no ser única la combinación lineal, entonces el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Y luego se nos pregunta si el conjunto A es una base para el espacio R3. Y entonces vamos a decir que no es una base, ya que es linealmente dependiente. O sea, no cumple con la definición.